Pues hoy vamos a ver el tema de la vida y muerte. Vamos a trazar los últimos momentos de Jesús en la cruz y la resurrección desde la perspectiva del evangelista Mateo. Bien, así que vamos a estar más que nada en el libro de Mateo. Y vamos a leer, bueno, son bastantes versículos, pero vamos a enfocarnos y ver cómo Mateo habla. Bueno, y David, esto es muy obvio, ¿no? Jesús murió en la cruz y resucitó. Obviamente esto todo tiene que ver con la vida y la muerte. Pues sí, pero Mateo nos cuenta un poco el significado de lo que ocurrió. Bien, celebramos la resurrección de Jesús. Pablo dijo que si Cristo no hubiera resucitado, si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana. Bien, o sea, la resurrección es el ancla de nuestra fe, como decía el himno que cantamos. La vida vale, ¿por qué? Únicamente porque Cristo vive. Nuestra vida como cristianos, estamos hablando, ¿no? Lo que hacemos tiene sentido únicamente porque Cristo resucitó. Ahora, ¿por qué importa la resurrección? ¿O cuál es por qué es tan importante? ¿Por qué es el ancla de nuestra fe y todo lo que hacemos? Bueno, todo empieza en el libro de Génesis, ¿bien? Como muchas cosas. En el principio encontramos, bueno, vamos a orar y empezar leyendo, ¿bien? Pero en el principio encontramos ¿por qué tuvo que venir Jesús? ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué tuvo que resucitar? Vamos a orar, después Génesis. Nuestro Padre, damos gracias por el día. Gracias por traernos aquí. Pido ahora que bendigas el tiempo en tu palabra. Ayúdame a hablar claramente y pido que sea de bendición y de ayuda a cada hermano aquí. Ayúdanos a glorificarte. Y te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, vamos a empezar leyendo en Génesis capítulo 2. Versículos muy conocidos, ya lo sé, ¿bien? Pero bueno, vamos a leerlas. Dignas de repetir, especialmente en estas fechas. Dice Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. El huerto de Edén era la creación perfecta, era las cosas como Dios las hizo. Bien, hay gente que quiere intentar interpretar el libro de Génesis o la historia de la creación como algo alegórico y decir que, bueno, el hombre evolucionó a lo largo de millones de años, intentar dar razón a las ideas de la evolución y decir, pues, Adán fue simplemente una persona entre miles que Dios obró y esta historia ocurre, pero bueno, habían otros millones de personas que habían evolucionado en paralelo a él. Bien, no es así. La Biblia no nos lo presenta como una alegoría. La Biblia nos cuenta muy sencillamente, Adán fue el primer humano. Bien, así de sencillo. Dios le creó. Dios que puede resucitar, Dios el que puede hacer milagros, es perfectamente capaz de crear un ser humano, no es un salto de fe grande. Dice, Dios le puso en el huerto de él para que lo labrase y lo guardase, bien, y allí tenía que estar hasta el día de hoy. Si las cosas hubieran ido correctamente, Adán estaría todavía cuidando y labrando del huerto, porque Dios no le diseñó a Adán para... Mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto sin árbol prohibido, ¿no? Dios podría haber hecho un mundo donde ni siquiera opción de romper la ley de Dios. Acuérdate, Adán no tenía una naturaleza que le llevaba a mentir por naturaleza, a ser egoísta por naturaleza, como somos nosotros. Adán no tenía razón por pecar. ¿Bien? Era una persona, pues, justa y sin una naturaleza caída. Bien, ¿por qué puso Dios el árbol? Bueno, es una pregunta difícil, pero yo creo Dios quería que Adán escogiese la obediencia. Bueno, hablo como padre, ¿no? Si tuviese dos opciones, que un niño me demostrase amor incondicional
24 horas al día, toda su vida me amase plenamente, pero porque era su única, o sea, porque no tenía otra, porque no tenía opción de desobedecer o de ir en contra de mi voluntad o de hacer ninguna cosa así, o tener un niño con la capacidad de escoger entre amor o desobediencia y elegir amar, elegir obedecer o no, bueno, yo creo que escoger, o sea, tiene mucho más sentido el amor por decisión, ¿no? El que uno elija obedecer y se someta voluntariamente. Si no, al final tienes, pues, no más que un robot, no más que una persona ya preprogramada para vivir de una forma. Y Dios no quería eso, Dios no quería un robot, Dios no quería una persona que simplemente iba, o sea, que no tenía libre albedrío de vivir como quería. Dios le dejó a Adán escoger, ¿bien? Ahora, Dios sabía el futuro, Dios también sabía lo que iba a ocurrir, ¿bien? Y la pregunta de cómo permitió Dios que ocurriese todo lo que acarreó el problema del pecado de Adán, toda la muerte que ha entrado al mundo y el sufrimiento, y las guerras, y el pecado, y todo lo que ha venido como consecuencia de esa acción de Adán, pues es difícil de comprender, es difícil de imaginarse, pues, ¿por qué permitió eso Dios? Y bueno, creo que la razón está en que Dios es magnificado, Dios es glorificado cuando personas caídas, personas que son esclavas del pecado, personas que no tienen vida de por sí, vienen a la salvación y lo hacen con voluntad, ¿no? Con decisión, y escogen glorificar a Dios. Dios es honrado, Dios es magnificado, y eso fue su propósito en crear a la humanidad. Dios nos creó para su gloria, Dios nos creó para darle honor y darle la gloria que Él merece. Bien, entonces, bueno, preguntas muy amplias. No vamos a tratar mucho más del por qué quizás Dios hizo así las cosas. El caso es que así lo hizo Dios, ¿no? El caso es que Adán pecó. ¿Qué hubiese pasado si no? Pues, ojalá que no, ¿no? Pero Adán decidió pecar. Decidió escoger, como dice aquí, la muerte. Porque Dios le dijo claramente, el día que comieres, ciertamente morirás. Ahora la muerte, bien, en la Biblia, bueno, piensa desde la perspectiva de Dios. Dios no muere, Dios es eterno, bien, es existente desde siempre, bien. El problema que no se va a ninguna parte, el problema que nunca desaparece para el que no cree en Dios, el evolucionista, es de dónde vino la materia original que hizo un Big Bang. ¿Y de dónde vino la energía para hacer tanta explosión? O sea, no existe la energía perpetua, no existe, no existe la infinidad dentro de la ciencia. Bien, pero Dios es eterno, Dios no ha tenido ni principio ni fin. La muerte, bien, cuando Dios habla con Adán de la muerte, evidentemente pensamos nosotros en muerte como uno dejar de respirar y dejar de vivir, ¿no? Aquí, pero entendemos que el alma de uno sigue igual de vivo o igual de consciente después de la muerte que antes de la muerte. La muerte en sí no es vista por Dios en términos de un cuerpo que se apaga. La muerte para Dios significa separación, ¿bien? Separación del Creador. Bueno, yo pongo el robot que pone a limpiar el suelo. A veces se le cruzan los cables o se atasca con algo y no vuelve a su casa. ¿Y qué pasa? Se muere porque se ha separado de su cargador, de su fuente, de su casa. ¿Bien? La idea es, Adán murió, y evidentemente murió físicamente, no murió el día que comió, pero murió un día físicamente y su cuerpo fue enterrado, ¿no?
Pero la muerte de Adán tuvo un significado mayor espiritual. Significó que Adán se separó de Dios. ¿Vale? Ahora, no hemos vivido nosotros en el huerto, no hemos vivido en los tiempos cuando no hubo barrera de separación entre el humano y Dios. No sabemos cómo era para Adán el caminar diariamente con Dios en el huerto y hablar cara a cara, como entre amigos con Dios. ¿Bien? Pero eso era la vida de Adán antes del pecado. Después del pecado no, después hubo ruptura en la relación. Y Adán fue separado por Dios. ¿Por qué? Por su pecado. El pecado separa relaciones aquí en la tierra. ¿Bien? Cuando uno peca, abre división entre dos personas. Y el pecado separa a uno de Dios. ¿Bien? En sí, el pecado significa la separación. Y Adán, por su culpa, por sus acciones, fue separado de su Creador. ¿Bien? O sea, así no fue diseñado el hombre para ser. No fuimos diseñados para estar a distancia de Dios. Estamos nosotros como intentando manteneros, intentando subsistir, intentando hacer las cosas más o menos de la mejor forma posible, pero no según el diseño de Dios. ¿Bien? Fuimos diseñados para estar con Dios, para tener comunión cercana e íntima con Él. Y eso se rompió, eso es el significado de la muerte. Bien, entonces, cuando viene Jesús, que es parte de la Trinidad, Él tiene unión con Dios, Él es compañero íntimo de Dios, ¿bien? Como compañeros dentro de la Trinidad. Jesús no ha sufrido nunca esa separación como la que sufrió Adán, ¿bien? Siempre ha tenido una relación íntima y perfecta con Dios. Viene a la cruz y sí, muere físicamente, ¿no? Deja de respirar. Pero en sí eso no es el significado de la cruz. ¿Bien? Eso no es lo que ocurrió en principio. Eso no es lo que salvó a nadie, ni a Adán ni a ninguno de nosotros. No fue la muerte en sí de Jesús, hablando en términos físicos. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, aquí volvemos a Mateo y vamos a empezar a leer. Bien, dice, y desde la hora sexta, es el mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 3 años de oscuridad. La oscuridad refleja separación también, ¿no? La oscuridad es, elimina el contacto que podemos tener nosotros, ¿no? Con la visibilidad. Yo creo que es simbólico en ese sentido. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, y aquí nos da la traducción, ¿no? Simplemente esto es, se escribió Mateo esta frase en arameo, por eso está escrito en palabras que no conocemos, ¿no? Pero lo que dijo en Jesús fue, Dios mío, ¿por qué me has separado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado o te has separado de mí? Es la idea. Bien, y Jesús aquí está citando el libro Salmo 22. Salmo 22, versículo 1, dice exactamente esta frase, ¿no? Está citando Jesús palabra por palabra. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, quizás en este tiempo de 3 horas de oscuridad, ¿bien? Que esa oscuridad fue una cosa simbólica, pero Jesús dijo en voz alta lo que había pasado, ¿no? Dios le había desamparado, Dios le había dejado. O sea, la misma cosa que le ocurrió a Adán en el huerto cuando pecó, donde Dios se separó de él y no pudieron hablar ya más. Eso es lo que ocurrió con Jesús. O sea, Jesús sufrió esa misma muerte espiritual que Adán. Fue separado de Dios. ¿Bien? Y vemos que eso es el dolor o el sufrimiento más grande de todo lo que pasó Jesús en la cruz. Bien, pasó mucho sufrimiento físico, pero todo eso no fue nada en comparación a la muerte espiritual que sufrió Jesús en la cruz. Fue ser abandonado, fue ser desamparado, bien, o ser separado
de Dios Padre. Y Jesús lo hizo voluntariamente. ¿Bien? Jesús sufrió la condena de Adán voluntariamente. Es la idea. ¿Bien? Por primera vez en toda la historia, porque Jesús, incluso cuando vino a la tierra, dejó el cielo, tomó forma de hombre, seguía en comunión con Dios, porque el humano puede estar en comunión con Dios. Así fue con Adán al principio, ¿no? O sea, eso no fue separación de Dios en sí. La separación ocurrió cuando Jesús voluntariamente cargó con los pecados de Adán, los tuyos y los míos y los de todos, ¿no? Por nuestro pecado fue dividido de Dios, fue separado de Dios. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama este. Como estaba hablando en arameo, quizás los romanos no entendían la referencia al libro de los Salmos, porque no todos entendieron la referencia. Dice, a Elías llama este. O sea, no entendían el significado de lo que estaba pasando. Bien, todo lo de la oscuridad, la gente no tenía idea de lo que estaba pasando en estos momentos. Si lo hubiesen sabido, quizás, bien, habrían venido al arrepentimiento, o habrían entendido por lo menos el significado de la muerte de Jesús. Pero lo que nos dice la Biblia es que la gente pues no lo entendía. No sabían lo que Jesús estaba haciendo en ese momento, bien, la carga que él tenía. Algunos decían, a Elías llama a este, y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber. Esto es un analgésico, es una idea de intentar aliviar el dolor. Bien, esto simplemente, junto con el versículo anterior, no entendían el dolor de Jesús. O sea, el dolor de Jesús no era físico, aunque había pasado por crueldad casi imaginable en nuestros tiempos, ¿no? Por Jesús, pasó por todo eso, pero el dolor que estaba pasando Jesús no tenía que ver con sus heridas, la pérdida de sangre, los clavos, nada de esto. El dolor que sufrió fue separación de Dios. Y quizás, pues, 3 horas de separación, ¿bien? ¿No? O sea, la Biblia dice simplemente que hubo oscuridad 3 horas. La gente no lo entendió, ¿bien? Yo creo que simplemente por eso se menciona esto. Pero los otros decían, veamos si viene Elías a librarle, burlándose. Igual que hoy en día. Vi uno que, creo que era en Burger King, que tenían publicidad cogiendo, aprovechando un poco de la idea de Semana Santa, pues cogiendo versículos de la Biblia acerca de la pasión de Cristo y convirtiéndolos en una publicidad tonta. Burlándose así de sencillo. Y eso es lo que se ve. Yo he visto pues, también otros, ¿no? Gente de Irún, gente inconversa, pues poniendo cosas graciosas acerca de Jesús, simplemente burlándose como la gente se burla de casi cualquier otra cosa. Esto ocurrió en los tiempos de Jesús por igual, ¿no? Están aquí burlándose, a ver si viene Elías a ayudarle. Más Jesús, dice, habiendo otra vez clamado a gran voz, quizás diciendo lo mismo, dice, entregó el Espíritu. Y es curioso, ¿no? Aquí no dice murió. Es lo que hizo físicamente aquí, ¿no? Jesús en este momento murió su cuerpo físico. Dice, entregó su espíritu. La muerte ya había ocurrido. Bien, la separación con Dios ya había ocurrido antes, en esas 3 horas anteriores. Jesús había sido separado de su Padre por nuestro pecado. Bien, y lo había hecho intencionadamente, a propósito. Aquí dice simplemente, entregó su espíritu. O sea, apagó el cuerpo, por decirlo así. Ya se acabó lo que era la vida física. Bien, pero la obra en la cruz no era esa. La obra en la cruz era esta separación espiritual. Y dice, he aquí el velo del templo se rasgó en 2. De arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y no me acuerdo hace cuánto ahora fue que hicimos una serie hablando del tabernáculo y después un poco del templo, ¿no? El velo, tan sencillamente, separa el lugar santo o el lugar santísimo de
el lugar donde pueden venir las personas. ¿Bien? Y el arca del pacto, tanto como el tabernáculo, tanto como el templo, ¿bien? Todos tenían una cosa en común. Representaban, no es que contenían, ¿no? Pero representaban una cosa muy sencilla, la presencia de Dios. Bien, eran pues como la morada de Dios. ¿Bien? No estaba Dios ahí metido, pues limitado al templo ni nada de eso, ¿no? Pero eran una representación de dónde estaba Dios en la tierra. Y en todos casos tienes el arca del pacto, donde cuál era la regla número 1 en cuanto al arca, ¿no? Si uno lo toca, ¿qué pasa? Morirá. O sea, prohibido, no se puede tocar el arca. ¿Por qué? Porque hay una separación entre humano pecador y Dios santo. El que se intente acercar a tocarlo, ¿qué pasa? Muere. Y es lo que ocurrió en el Antiguo Testamento en alguna ocasión, ¿no? ¿Por qué moría esa gente? Incluso vemos que fue por accidente que la gente lo tocó y murió. ¿Por qué morían? Porque Dios se separa del pecado. Dios es santo y la santidad de Dios significa que no deja acercar el pecado a su presencia. Por eso se separó de Adán cuando pecó. Bien, o sea, por eso murió Adán por su pecado, porque Dios no tolera el pecado. Por eso murieron los que tocaron el arca. Por eso, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo una vez al año para hacer la ofrenda para el pueblo, especificado por Dios, el sumo sacerdote tenía una cuerda atada a su pie. Bien, esto era una ceremonia una vez al año. Y cuando entraba, por si no era digno, ojo que el sumo sacerdote no era perfecto, o sea, era un humano, ¿no? Pero si Dios no le consideraba digno, Dios le podía matar. Y tenían esa cuerda en su pie, porque nadie podía entrar al lugar santísimo a recoger el cadáver. Era por si moría para poder sacarle. ¿Bien? ¿Por qué todo eso? Mucha simbología, mucha cosa de los judíos, simplemente para recalcar esta idea de que el lugar que representa a Dios no se toca. El humano no puede acceder. ¿Qué pasa entonces? Cuando Cristo toma nuestro pecado en la cruz, muere por nosotros y completa la obra por la cual vino, ¿qué pasa? Dice, el velo del templo se rasgó en dos. El velo era lo que separaba a Dios, la presencia de Dios, con la humanidad. El velo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Voy a leer un versículo más, ¿no? Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Este pasaje es curiosísimo. Tristemente, la Biblia no nos cuenta más de este evento, ¿bien? Y únicamente aparece en el libro de Mateo. Bien, pero cuando Jesús murió, visiblemente se rajó el velo del templo, lo cual todos entendían el significado, o sea, era claro, era obvio. O Dios se ha ido de la tierra, bien, y ya no hay Dios aquí en la tierra, o, lo que es cierto, bien, ahora el humano puede tener comunión con Dios. Algo que no ha sido posible desde el tiempo de Adán. Desde la obra de Jesús, el humano tiene acceso a la presencia de Dios. Ahora, no significa que todos, de repente, tenían comunión con Dios. Bien, no es que todos fueron salvos en el momento de la resurrección, ¿no? Pero la barrera se había eliminado. Ahora la gente tenía acceso a Dios. Y hemos estado hablando del Espíritu Santo, ¿no? Ahí es donde entra el Espíritu Santo. Cuando uno es salvo, recibe el Espíritu Santo dentro de él, eso es Dios morando con él. O sea, eso es otra vez esta idea de comunión cercana con Dios. Tenemos la opción de orar y hablar directamente con Dios. ¿Por qué? Porque Jesús abrió esa vía. Jesús abrió esa opción. Entonces, cuando Jesús cuando Jesús resucitó, resucitaron otras personas con él. No sabemos quiénes fueron, no sabemos qué personas.
la Biblia no nos cuenta más detalle de lo que tenemos aquí, y simplemente esto es lo que tenemos aquí, ¿no? Pero hubieron otros que se levantaron, igual que Lázaro quizás, igual que otras personas que Jesús había resucitado. Dice, santos salieron de sus sepulcros, se levantaron, salieron de los sepulcros, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Bien? Dieron testimonio de que la muerte, ¿y por qué? O sea, ¿cuál era la función aquí? La idea es, la muerte, y si entendemos la muerte es la separación del humano con Dios, ¿no? La muerte ha sido vencida. La muerte ya no nos separa sin esperanza de Dios. Hay opción de acercarse a Dios. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz, ¿no? Eso lo entendemos, eso es la base de toda la fe cristiana. Por su obra en la cruz, por tomar nuestro pecado, Jesús permitió que nosotros ya tuviésemos relación restaurada con Dios. Y la resurrección de estas personas, al parecer simplemente, para recalcar, igual que el símbolo del velo abriéndose, recalcar el que la muerte había sido deshecha. Ya la muerte no tenía, o sea, el castigo de Adán había sido levantado, o se estaba levantando en un sentido. Bueno, continuamos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron de gran manera y dijeron verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Curioso, ¿no? Como el testimonio de Jesús, y este es quizás el primer convertido después de la muerte de Jesús. Hubieron personas, o sea, obviamente la gente venía también a Dios antes de la muerte de Jesús también, ¿no? Antes de la crucifixión. También venían a Dios por fe en que vendría el Mesías y vendría. Pero quizás esta es la primera persona salva después de la obra hecha por Dios aquí en la tierra. Salva por su fe en una obra completada. Porque dijo, este era el Hijo de Dios. Bien, eso es creencia, creer en quién era el Señor Jesús. Dice, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. La crucifixión, bueno, sabemos todos, ¿no? Fue hecho en un lugar muy público, como todas las crucifixiones la eran. Bien, Jesús levantado en un sitio donde todos le podían ver. Eso era la crucifixión, algo expuesto. Y algo importante dentro de importante dentro del plan de Dios también, porque la resurrección, o sea, no es algo que ocurrió a escondidas y que no se enterase nadie, ¿no? La resurrección es el evento más hablado y más visto y repetido de toda la historia, ¿no? La muerte de Jesús en esa cruz es el evento central de la historia. Y lo vieron todos los judíos, todos los de Jerusalén, bien, incluidos entre ellos entonces estas mujeres. Eran mujeres, pues discípulos de Cristo también, ¿no? Gente que también iba con él, viajaba y le seguía. Dice, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Otros seguidores de Jesús. Estas personas, bien, eran salvas, eran personas que habían creído en Jesús y habían creído en su poder para salvar. Bien, aunque no entendían cómo iba a ocurrir, no entendían quizás que iba a ser crucificado, pero creían en su poder para salvar. Dice, este fue a Pilato. Entonces, un hombre rico, sabemos que, bueno, igual que hoy, igual, pero la gente normal no eran enterradas, a menos que fueran muy ricas, ¿no? O no eran enterradas en un sepulcro. Esta persona, dice, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces, Pilato mandó que se les diese el cuerpo. Bien. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Ahora, ¿por qué todos los detalles? La Biblia nos
nos cuenta, ¿no?, el nombre de la persona, cómo hizo, cómo habló con Pilato, cómo le envolvió a Jesús, dónde le puso en un sepulcro, lo tapó con una gran piedra. Todos estos detalles, ¿por qué son importantes? Porque la obra de Jesús, la muerte de Jesús, no era lo que no era lo que daba esperanza a la gente de la salvación. Jesús había completado la obra, había tomado en sí nuestro pecado. Vemos a uno que fue salvo ya, ¿no?, el centurión, el romano. Pero Jesús, de momento, estaba visiblemente, externamente muerto. Bien, ahora, yo creo la obra de Jesús estaba hecha ya, ¿no? Yo creo que Jesús ya había cargado con el pecado, ya había restaurado su relación con Dios, ¿bien? Por lo que entendemos teológicamente, por lo menos, ¿no? Pero su cuerpo estaba todavía visiblemente muerto, ¿bien? Igual que Adán. O sea, lo que ven todos, la manifestación principal a los ojos de lo que es la separación de Dios es la muerte. Y Jesús seguía así, y vemos todos estos detalles en cuanto a su cuerpo. ¿Por qué? Porque, dice, estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro, cerca del cuerpo de Jesús. Y al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, y mira que perspicaces son, ¿no? Mira qué bien lo han pensado. Diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, curioso que usen la palabra engañador, ¿no? Porque si entienden esto y temen lo que están diciendo, es que ellos son los engañadores. Pero bueno, dice, ese engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Y lo había dicho, ¿no? Jesús había dicho que iba a morir, había dicho que iba a resucitar. Lo que pasa, a veces lo dijo en formas un poco simbólicas, ¿no? Dijo que el templo sería destruido y en 3 días ratificado. O sea, lo dijo a veces. Jesús hablaba muchas veces de cosas envueltas en como parábolas. Bien, y algunos lo entendían, dice la Biblia, y algunos no. El que quería entender, lo entendía, y el que no, esto era una forma de Dios un poco de dividir al que estaban simplemente para ver el show de todo lo que hacía Jesús y separar los que realmente querían creer y querían entender, ¿no? Pues algunos de los que entendieron fueron los fariseos. Él dijo que después de 3 días resucitaría. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, sea el posterior error peor que el primero. Curioso. Ahora los fariseos no creían que iba a resucitar Jesús. Bien, obviamente. Están poniendo aquí la guardia porque temen que se podría esparcir la mentira de que él hubiera resucitado. ¿No? Como dicen, un discípulo es el que llevó el cuerpo de Jesús, ¿no? Y para los fariseos, cuidado, si el cuerpo está en manos de un cristiano, un seguidor de él, nosotros hemos ido a duras penas para matar a Jesús, nos ha costado, o sea, con todo el esfuerzo que hemos hecho, a ver si ahora va a desaparecer su cuerpo misteriosamente y se va a sacar una mentira o así, usando las palabras de Jesús de antemano, ¿no? O sea, temen, lógicamente, pero astutamente, que esto vaya a ser un problema, ¿bien? Un problema desde su perspectiva, ¿no? Entonces Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id asegurando como sabéis. Es curioso, en lo de apologética, en la sesión que hice yo, estuve hablando un poco de las fuentes extra bíblicas que hablan de Pilato y que hablan de Jesús y los personajes históricos, los personajes de Jesús, ¿no? Lo que se llama, entre comillas, la búsqueda del Jesús histórico es mirar otras fuentes para ver qué es lo que se habla de Jesús. Bueno, se habla de Pilato, ¿bien? Y Pilato tenía una relación
fatal con los judíos. ¿Bien? Le odiaban. ¿Por qué? Porque tenemos historiadores que cuentan de cosas que él había hecho que ofendían vez tras vez a los judíos, trayendo cosas profanas, haciendo cosas que les recordaban de Roma y su sujeción a Roma, y bueno, le odiaban. Y si leemos la historia de Pilato con los judíos ante Jesús, vemos que Pilato teme el poder de los judíos en cierta manera, ¿no? Teme lo que le pueden hacer. No quiere, quizás, que hablen a Roma y sigan quejando, o que haya revolución, o que haya problemas y que le quiten de su puesto. Y es curioso esto, porque encaja con la historia, encaja con lo que era la relación de Pilato con el pueblo. Pero bueno, Pilato seguramente también por miedo, porque los fariseos son los que tienen el poder de controlar al pueblo. Les dijo, ahí tenéis una guardia, id aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces, aquí vamos a cerrar el asunto, ¿no? No se va a ver mentira, el cuerpo está protegido, no se va a poder nunca, jamás decir que Jesús resucitó. Y ahí debería haber terminado la historia, ¿no? Se supone. Bueno, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron, esto sería domingo, ¿no? El día de reposo es sábado. Cuando llegó el domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Dice, y hubo un gran terremoto, parecido a la crucifixión de Jesús, ¿no? Que hubo terremoto. Hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Esto lo hizo a pesar de los guardias que estaban protegiendo la tumba. ¿Bien? Los guardias no presentaron problema. Dice en otro evangelio, ¿no? Los guardias lo vieron y se quedaron como piedra de miedo. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, describiendo el ángel que vino aquí. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos al ver el poder que venía del cielo. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis. Y he resaltado aquí la palabra temer, ¿bien? Porque temor va en la humanidad, va vinculado de una forma casi inseparable de la muerte. ¿Verdad? Hay un temor asociado con la muerte. Se ve en todas las películas, se ve en la cultura, se ve pues cuando la gente se preocupa por un miembro de la familia que está en el hospital. Hay un temor intenso de la muerte, igual que hay pues temor de la oscuridad a veces, o temor de diferentes cosas, pues hay dentro del humano temor a la muerte. Bueno, por eso dice el ángel, no temáis, no hay que temer. ¿Por qué? Porque la muerte no tiene poder, porque no hay que temer la muerte, es lo que está diciendo, ¿no? No hay motivo ya por temer. No temáis vosotras, dice, porque yo sé que buscáis a Cristo, al que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Resucitado es, ya no está separado, ya no está muerto. Esto es una palabra que no se usa, ¿verdad? O sea, no tiene mucho sentido hoy en día porque se habla de una cosa imposible. La resurrección, nadie resucita de entre los muertos, no hay manera. Lo único que hoy en día a veces para el corazón y uno puede por un minuto o dos pues reenchufar el corazón, pero eso no es una persona muerta, ¿bien? Eso es una persona que le ha parado el corazón, no se ha terminado todavía la historia. Una persona realmente muerta no hay manera de revivirla, ¿bien? Ni una persona, ni un animal, ni nada. Él ha resucitado. Bien. Ya no está muerto. Algo imposible, algo que no tiene sentido. Otros habían sido resucitados por Jesús. Bien, Lázaro es el ejemplo. Los otros que resucitaron, dice, cuando resucitó él. Pero nadie había derrotado la muerte por sí mismo. O sea, no había ninguno
que podía decir no a la muerte. Él ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y entraron, fueron los primeros entonces a entrar en la tumba vacía. Vieron el lugar donde estaba Jesús. Dice, e id pronto, y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Otra vez, ya está, o sea, ya no está muerto. La muerte no tuvo poder sobre él. Ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Está vivo. Bien, le veréis en Galilea, dice. Y aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo. Curioso mezcla aquí de temor y gozo. Este no es temor de la muerte ya. ¿Bien? Este temor, pues, más es la idea de maravilla. Bien, están asombrados. Dice, salieron con temor y gran gozo. O sea, la otra cosa que es casi inseparable con la muerte es la tristeza. Bien, porque uno muere y siempre trae tristeza a los que estaban cerca de él. Otra vez, porque la muerte significa separación, ¿no? Y uno está separado de la persona cuando muere. Pues, con las noticias de Jesús, vino este dicho, ¿no? De no temáis, y esta idea de que tuvieron gozo. Porque la resurrección produjo eso, y produce eso. Produce gozo, porque ya no hay que temer la muerte. Dice, salieron con gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro, el mismo Jesús, diciendo, salve, hola, y acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Bien. Esto es curioso cuando se mencionan contactos físicos con la gente que había gente que creía en fantasmas y cosas así, y estamos diciendo, esto no era fantasma, no puedes tocar bueno, no existen los fantasmas, ¿no? Pero digo, no se podía tocar, esto es algo que demuestra que es Jesús físico, bien, no es una cosa imaginada. Acercándose, dice, abrazaron sus pies, después habla la Biblia de Tomás también, que le toca y cosas así, ¿no? Y lo hace a propósito por eso. Pero bueno, abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Le adoraron por qué? Porque demostró con su resurrección ser Dios. No, nadie tiene control sobre la muerte. Ningún humano puede hacer eso. Únicamente Dios puede resucitar. Entonces Jesús les dijo, no temáis, otra vez lo mismo. No hace falta temer ya. La muerte está derrotada. O sea, la muerte a mí no me afecta, no tiene poder sobre mí. Id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. No temáis, y nos quedamos con esa frase. Dios le prometió a Adán que, día comas, ¿qué va a pasar? Vas a morir. Y la muerte es un proceso que no se puede ir para atrás, ¿verdad? Es un proceso que termina. Bien, si uno muere, no puede volver a la vida. Hasta que Jesús destruyó la muerte. Bien, y Adán, pues por la obra de Jesús, murió sí, pero ¿qué pasa? Resucitó o resucitará su cuerpo en el futuro. Pero Adán, o sea, se cumplió lo que Dios dijo, ¿no? Dios dijo, si tú comes vas a morir, y es lo que ocurrió. Y ahí debía haber acabado la historia, ¿bien? Adán no debería haber jamás vuelto a tener cercanía con Dios. Nosotros, nacidos descendientes de Adán, que somos separados de Dios desde el nacimiento, pero no somos separados por el pecado de Adán en sí, somos separados porque desde el nacimiento nosotros también pecamos, vivimos vidas de pecado y somos incompatibles con Dios. Tanto Adán como nosotros debía haber acabado ahí la historia. Bien, muertos, separados de Dios por la eternidad, porque Dios y el pecado no se pueden mezclar.
Pero gracias a Jesús, gracias a la resurrección, la muerte se echa para atrás, ¿no? Se retrocede. Y somos resucitados con Cristo. Bien, y allí la Biblia habla de la resurrección de nuestros cuerpos en el día final, ¿no? En el arrebatamiento, en el día final. Van a resucitar los cuerpos también, pero sabemos que la muerte que Dios le dijo a Adán no estaba hablando de su cuerpo físico, estaba hablando de su alma. Estaba hablando de que iba a ser separado de Dios, ¿bien? Las muertes nuestras, que cuando uno muere aquí, pues, o sea, parece el final. La manifestación de la muerte es simplemente lo físico que se ve cuando deja de respirar uno. Eso no es la muerte en sí, ¿bien? La muerte es, o sea, nacimos muertos en nuestro pecado. Pero la muerte se puede echar para atrás. Igual que Lázaro salió de la tumba después de haber muerto y Jesús salió de la tumba, pues nosotros podemos volver a tener relación con Dios, comunión con Dios, como la que tuvo Adán antes de su pecado. Eso es lo que hace la resurrección. Por eso dice Jesús, no temáis. Ya no hace falta temer. ¿Por qué? Porque vas a temer si está Dios contigo. ¿Tú crees que Adán, caminando en el huerto, tenía miedo cuando estaba caminando con Dios? Obviamente no, está con el Creador. Nosotros tampoco tenemos que temer. ¿Por qué? Porque andamos con el Creador. Tenemos comunión con Dios. Eso es lo que significa la resurrección. Por eso decimos, ¿no? Es el día más importante para el cristiano. ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesús es la demostración que Él puede retroceder lo que Adán hizo. Bien, es mucho más que simplemente que el cuerpo va a volver a cobrar vida. Es esta idea de que la separación que ocurrió por el pecado de Adán, esa separación es eliminada y volvemos a estar con Dios. Eso es el significado de la resurrección. Eso es el significado de la vida espiritual. Bien, gracias a Jesús y su obra podemos cobrar vida espiritual. Así que, para terminar, bien, espero que cada uno aquí pues conoce a Cristo como Salvador y ha sido resucitado espiritualmente, ¿no? Pablo habla de que nacemos de nuevo y somos nuevo hombre, nueva mujer. Tenemos vida, como Jesús también habló de nacer por segunda vez. Bien, eso es la resurrección. Ahora, la resurrección, hemos nacido de nuevo, pero no estamos aún en comunión perfecta con Dios, ¿verdad? Porque, bueno, ¿quién aquí no tiene pecado separándole de Dios? Todos nosotros pecamos, ¿no? Nosotros pecamos a diario. Estamos siendo transformados, estamos siendo cambiados para dejar de pecar, pero la obra está iniciada. Es una cadena de efectos que no puede dejar de ocurrir ya, ¿no? Si eres salvo, si eres perdonado, Dios ha puesto en marcha algo que no va a parar hasta que seamos santos y en perfecta comunión con Él otra vez. Así que si estás en esa cadena de efectos que está en marcha, si eres salvo, pues dice la Biblia, vive en el Espíritu. El Espíritu es Dios viviendo en nosotros, disfruta de esa comunión con Dios. Vivir en el Espíritu es demostrar los frutos del Espíritu, ¿no? Vivir con amor, gozo, paz, paciencia, todo lo que es característica del cristiano. Así que, gracias a la resurrección no hay que temer. La muerte no significa nada. Cuando muere una persona aquí en la tierra, o sea, el dolor sigue aquí, ¿no? Porque la muerte física tiene ese aspecto de dolor que va cercano. Pero entendemos bien que la muerte espiritual hay forma de
hay forma de retrocederlo, hay forma de deshacer esa muerte espiritual. Y gracias a Dios por ello. Bien, eso es entonces el significado de la resurrección, la vida y la muerte. Jesús es el autor de la vida, el que provee la vida nueva. Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos gracias por el tiempo en tu palabra, gracias por tu obra en la cruz y por resucitar. Pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir en el Espíritu, a vivir como criaturas nuevas, resucitadas, con seres nuevos que podemos andar en comunión contigo. Pido que ayudes a cada uno aquí, ayúdanos a andar correctamente, y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.